Buen día, comunidad musical latinoamericana. 8 de los mejores centros de formación musical de nuestra región han preparado esta serie de videos para transformar tu arte en estrategia y negocio. Mi nombre es Daniel Ravelo, director de C Música, y quiero presentarte a la EMUS Live 2025, que constará de una serie de 8 videos acerca de diversos temas de la producción musical. Antes de empezar, escuchemos los mensajes de Mario Cuña, presidente de la EMUS, y de Óscar Estañaro, su director artístico. Buenas noches. La última vez que nos vimos fue en Claén, en Perú, Lima. Fue un gran suceso y tengo certeza que ahora la EMOS Live también lo será, más un evento de Claén y de la EMOS neste ano de 2025. Espero que todos tenham tido um ano de muitos desafios, de muitas vitórias e também de muitas conquistas. E assim vamos seguindo à frente para que a comunidade latino-americana tenha o máximo de informação e formação musical para seus estudantes. Portanto, gostaria que todos se sentissem muito bem em divulgar esses 7 workshops que teremos em YouTube e agradecer especialmente também a C Música, com Daniel Ravelo, da Capo, especialmente a Óscar Estañaro, nosso coordenador artístico, e obviamente Sousa Lima, que está querendo sempre motivar, incentivar e abrir espaços para os músicos, para os talentos e, sobretudo, para que possam ser mais profissionais. Agradeço a todos pela presença, mais uma vez, e vamos iniciar essa série de sucesso. Alaemos Live 2025. Gracias. Saludos amigos, soy Óscar Estañaro, director artístico del CLAEM, y en esta oportunidad quisiera invitarlos a ver a la EMUS Live 2025, que va a estar dedicado a la producción musical en todos sus aspectos, desde las grabaciones, arreglos, publicidad, producción, etcétera, etcétera. Así que no se lo pierdan. Hasta pronto. Y empezamos con uno de los pilares más críticos en cualquier género, la voz. Hoy, el productor, ingeniero y organizador de festivales de México, Rodrigo Saldívar Martínez, de Dacapo Instituto Superior de Música y Artes, nos revela Voz de Impacto, el secreto de la producción vocal profesional. Esto es una guía completa para cerrar la brecha entre una buena toma y una voz con calidad de mercado. Aprenderemos acerca del flujo de trabajo vocal completo, desde la grabación óptima y la edición quirúrgica, hasta el uso avanzado de afinación y la aplicación estratégica de efectos de color como reverb y delay. La voz es el elemento más conectado emocionalmente. Domina su producción. Agradecemos el auspicio de la Facultad Conservatorio Sousa Lima de Brasil, a C Música de Perú y a Dacapo Instituto Superior de Música y Artes de México, que hacen posible llevar a cabo este importante evento. Antes de empezar, no olvides darle like a este video, compartir y suscribirte. Ahora sí, empecemos. ¿Qué tal? Buen día. Mi nombre es Rodrigo Saldívar y hoy les estaré presentando una masterclass sobre el tema de producción de voces de parte de Dacapo e Instituto Superior de Música y Arte. Bienvenidos. En esta masterclass hablaremos sobre la producción de voces y un poco de mi filosofía que tomo para tener una voz potente, una voz con presencia y útil para nuestras producciones. Comenzaremos hablando sobre la grabación y hablaremos de todo lo que es necesario para tener una buena producción de voces y cómo comenzar con esto incluso antes de empezar a grabar. Muy bien, entonces comenzaremos revisando los temas de grabación. ¿Qué tenemos que considerar para tener buenas grabaciones de voces? Prácticamente es una consideración del micrófono que vamos a utilizar, un micrófono que sea versátil. Generalmente utilizaremos un micrófono condensador de diafragma grande y podemos utilizarlo incluso con la combinación de otro micrófono para tener diferentes opciones. O una recomendación extra que podamos llegar a tomar en cuenta es el uso siempre del antipop, que es muy importante, y la correcta colocación del micrófono, prácticamente con la cápsula apuntando hacia la boca, y podemos utilizar una distancia de 1/4 o 2/4 hacia el micrófono, ¿no? Siempre cuidando que no llegamos a presentar una saturación tanto de cápsula como de preamplificador para tener una señal correctamente grabada. ¿Okay? La filosofía que utilizaremos para grabar también es muy simple. Siempre tenemos que pensar que abordaremos una grabación como si no existiera mezcla, así como mezclaríamos pensando que no existe masterización. Con esto, ¿a qué me refiero? Que no vamos a grabar con la intención de arreglar cosas, sino más bien grabaremos con la intención de capturar una emoción, de capturar lo que nos quiere transmitir el vocalista, ¿no?
Una vez hecho esto, tenemos que también considerar que debemos utilizar siempre o debemos de considerar la grabación de 3 o 4 tomas de lo que estamos utilizando. Una recomendación de grabación es que siempre separemos las frases que vamos a grabar para que el vocalista también pueda tomar aire, concentrarse en la toma que va a grabar, en lugar de tomar tomas corridas, ¿ok? Ya que hacemos esta parte de grabación por tomas y además que grabamos de 3 a 4 tomas por frase, logramos también tener la posibilidad o tenemos las opciones para lo que después viene siendo el comping de voz, un proceso muy importante para nuestras voces del que hablaré en un momento. Muy bien. Una vez tomando las consideraciones de grabación que tienen que ver con la colocación del micrófono e incluso la grabación de tomas, otro tema muy importante a considerar viene siendo la estructura de ganancia. Esto es parte fundamental de la grabación de cualquier instrumento y también de la grabación de voces. ¿Por qué? Nos permite estar dentro de un rango de volumen o de un rango de ganancia en el que no nos arriesgamos a ningún tipo de saturación, tanto saturación de cápsula, de preamplificador o la saturación digital incluso. Entonces, ¿qué rango es el que vamos a utilizar? Yo recomiendo que la estructura de ganancia se base en el nivel estándar de operación, que ronda alrededor de los menos 18 decibeles. Yo estoy utilizando mis medidores en RMS y trato que mis grabaciones, al llegar al punto más fuerte que el vocalista va a cantar, trato de que no sobrepase este nivel. Estos niveles también los podemos identificar por los colores que nos da nuestro DAW, que viene siendo verde, verde claro. Y cuando empezamos a llegar al naranja o al rojo es cuando nos damos cuenta que estamos sobrepasando este nivel recomendado y nos arriesgamos un poco a saturar nuestra grabación, ¿no? Aquí pueden ver cómo la grabación de mis voces se ubica en este rango de menos 18 decibeles. Aquí podemos ver las voces grabadas están en un rango que no sobrepasa este nivel. A buscarme, amarme. Muy bien. Otra de las recomendaciones que puedo darles es el uso correcto o el correcto envío de monitores que pueda necesitar el artista. Esto permitirá que logre una buena interpretación, que logre sentirse más cómodo al grabar, incluso el uso de un poco de reverb o un poco de delay para que él se sienta cómodo. ¿Cómo hacemos esto? Pues la recomendación es que generalmente en un estudio de grabación utilizaremos las salidas principales. En nuestra interfaz generalmente se reconocerían como las salidas 1 y 2 de nuestro estudio para los monitores de nuestro control room. Entonces para los monitores del artista generalmente terminamos utilizando las salidas 3 y 4. ¿Qué tenemos que hacer? Podemos utilizar o intentar hacer una mezcla independiente donde hacemos un envío a cada grupo de instrumentos, de cada grupo de instrumentos hacia 3 y 4. Ya esto lo haríamos considerando lo que nos pide el artista, ¿no? Considerando si él quiere escuchar un poco de batería o nada de batería, si quiere escuchar algo de guitarra, si quiere escuchar algún tema armónico que necesite o lo que nos esté pidiendo de acuerdo a lo que el artista requiera para sentirse cómodo en su grabación. Lo podemos hacer de manera muy sencilla aquí en Pro Tools, donde hacemos un envío específicamente al output 3 y 4. Y nosotros ajustamos este envío, lo podemos hacer en Prefader para no tener problemas con la mezcla que estamos haciendo también en el Control Room. Y ahí vamos levantando nuestro envío según nos vaya comentando el artista. Es muy importante tener cuidado con estos envíos para no saturar los monitores del artista, para que se sienta cómodo, para que no escuche algún instrumento por encima o que no vaya a tronarle los oídos, por decirlo también de alguna manera. Y que él se sienta cómodo en la grabación. No debemos dejar pasar también esta parte del monitoreo para que logremos captar o que logremos sacar la interpretación más interesante, la interpretación más emotiva que puede darnos el artista. Muy bien, ahora con el DAW con el que estoy utilizando, que es Pro Tools, y con las grabaciones que ya hicimos, ¿no? Aquí les estoy mostrando una sesión donde ya tengo una grabación preparada. Pues ya debemos de tener algunas tomas. Entonces pasaremos al proceso del comping, ¿no? Aquí es donde ya vamos a escuchar, vamos a poner a prueba las tomas que grabamos. ¿Y en qué consiste este proceso del comping? Básicamente consiste en que cortemos las mejores tomas que grabamos. Por decir, si grabamos una frase 3 veces y dentro de esa frase la tercera toma nos dio la mejor sílaba de tal palabra o nos dio la mejor el mejor vibrato de una terminación, lo que sea, hacemos una combinación de las mejores partes de cada toma. Para decirlo, generalmente yo con mis alumnos les comparto que hacemos como un Frankenstein de las mejores
partes de las mejores frases de las tomas que grabamos. De esta manera pues logramos tener una voz muchísimo más firme, muchísimo más segura, utilizando las tomas más afinadas y las tomas con mejor interpretación, ¿no? Ahora vamos a ver cómo es que hacemos este proceso. Necesitaremos de la parte de nuestro DAW que nos deje ver las tomas o el playlist que hicimos, que es aquí en donde estoy colocado o es lo que estamos viendo aquí en Pro Tools. Y de estas tomas tenemos que tener una manera de unirlas, ¿no? Yo generalmente creo un canal, que es el canal en el que voy a ir compilando mis tomas. Este canal lo voy a llamar Vocal Comp. Ok. Aquí lo tengo. Ya que lo tengo, lo que voy a empezar a hacer es que al escuchar las diferentes tomas que grabé, la toma que más me gustó la voy a cortar y la voy a aventar a este nuevo canal. Necesitamos, es muy importante también, que las tomas que hicimos las escuchemos en el contexto de la mezcla. Así nos daremos cuenta de qué interpretación o qué afinación funciona mejor de acuerdo con la grabación de los demás instrumentos. Y es que fuiste mala con mi corazón. Ok, comenzaremos con esta frase. Tengo 3 tomas grabadas y lo que voy a hacer es que las voy a comenzar a escuchar oprimiendo aquí el solo que me permite escuchar entre diferentes tomas, ¿no? La primera toma que vamos a escuchar va a ser la principal, la toma que tengo aquí arriba. Ok, vamos a concentrarnos en esta frase. Voy a escuchar la segunda toma. Es que fuiste mala con mi corazón. Me doy cuenta que cada toma tiene características diferentes. Vamos a escuchar la tercera toma. Fuiste mala con mi corazón. Y aquí lo que vamos a hacer o los principios que vamos a utilizar para juzgar qué toma es la que vamos a elegir serían 2, la afinación y la interpretación. Entonces, si tenemos una gran interpretación, pero que tiene algún problema de afinación, probablemente sería buena opción buscar otra toma, al igual que si encontramos una toma muy bien afinada, pero con una interpretación muy pobre, ¿no? Entonces, cuando encontramos una toma que tiene una combinación de estos 2 puntos o que tiene estos 2 puntos muy bien logrados, esa será nuestra toma ideal. Al escuchar de nuevo nuestras 3 tomas, considero que la mejor de estas vendría siendo la toma de aquí arriba, ¿verdad? Entonces lo que voy a hacer es que esta toma la agregaré aquí. Obviamente lo que sí tengo que considerar es que el envío o la salida de este canal vaya al mismo bus o a la misma parte, tenga el mismo envío de efectos, tenga los mismos procesadores que tienen las voces en su grabación. Entonces voy a hacer un envío aquí a mi bus que está destinado a las voces, que tiene el nombre de All Leads. Y aquí es donde está llegando, ¿no? De esta manera, al escucharlo, suena exactamente igual a como estaba en las otras tomas. Y ya no escucho estas de aquí. De hecho, estas las muteo para ya no confundirme con ellas. Y pasar a la siguiente toma. Siempre es muy importante escuchar una frase de referencia para juzgar la toma que vamos a escuchar. Entonces, vamos a hacer un comp con la siguiente frase para completar una frase completa y ver el resultado. Bien, pasamos a la siguiente. Corazón, y ahora vienes a buscarme, amarme. Encuentro detalles que no me gustan tanto de esta toma, entonces comenzaré descartando esta toma para, digamos, tener un poquito menos de trabajo a la hora de elegir la toma principal. Escuchemos la última toma. ¿Ok? Encuentro una buena intención y una buena afinación en la última toma y también en la primera toma, entonces voy a dar una última escuchada para elegir entre las dos. Corazón, y ahora vienes a buscarme, amarme. Ok, dentro de una entonación pareja, una buena entonación, considero que tenemos una mejor interpretación en esta última toma, entonces esta la voy a agregar a nuestro canal del comp, ¿no? Muteo la toma que descarté y tengo una toma más completa que puedo escuchar de esta manera.
Muy bien. Este proceso lo iremos repitiendo hasta que logremos terminar con todas las tomas de nuestra canción para tener este Frankenstein o para poder tener el mejor comp que podamos lograr, ¿no? Una consideración muy importante siempre que hagamos un comp es el cuidado de tener siempre o de utilizar siempre los crossfades, fade-ins y fade-outs necesarios para evitar cualquier tipo de clip o artefacto que pudiéramos nosotros provocar en nuestra producción o en nuestras voces. Para resumir esta parte, una voz perfecta o una voz de impacto, si se dan cuenta o como lo estamos hablando aquí, comienza siempre desde una buena grabación, desde la consideración del micrófono adecuado, la colocación adecuada, pero también de nuestra estructura de ganancia para después pasar a un comp, ¿no? Cuando tenemos una buena estructura de ganancia, un buen comp, tenemos una buena voz para poder empezar a trabajar. De aquí nos pasaremos a la siguiente etapa, que tiene que ver con la edición y afinación de voces. Una vez grabada nuestra voz, pasaremos al proceso de edición. En esta etapa nos encargaremos de preparar nuestra voz para que tenga un sonido profesional, limpio y afinado para nuestras producciones. De esta manera estará lista para incorporarla con nuestra mezcla y tener una producción completa. Una vez listo nuestro comp, pasaremos al proceso de la edición. Este proceso es crucial porque tiene que ver con arreglar nuestra voz, arreglar los detalles que pudieron aparecer durante la grabación. ¿Qué detalles hablamos? Pues podemos hablar de ruidos que aparecen entre las partes que no canta el artista, las suspiraciones que son naturales de cualquier cantante, así como también las notas que se pudieron haber desafinado y que podemos corregir con herramientas como Melodyne, ¿no? Esto es la etapa de edición a la que podemos pasar después de que logramos una buena captura con un buen comp, ¿no? Esta etapa es muy importante porque aquí podemos generar una voz o un sonido mucho más profesional. De esta manera nos permite tener mezclas más limpias, facilita el uso de compresores o ecualizadores para que estos no exciten o sobresalten partes que no deseemos que aparezcan en nuestro sonido, ¿no? Justamente hablando de suspiros o ruidos que aparezcan, ¿no? Entonces, empezaremos con un proceso muy básico que conocemos como strip silence, ¿no? El strip silence es un proceso en el que nos enfocamos en las partes donde justamente no está cantando el artista y las eliminamos, ¿no? Puede pasar que en nuestra grabación lo que él está escuchando en sus audífonos se meta al micrófono o a cualquier movimiento donde él toque el stand donde está nuestro micrófono o sus pisadas, por decir alguna cosa, se pueda escuchar en nuestra grabación. Entonces, estas partes en las que no canta, lo mejor es eliminarlas, ¿no? ¿Cómo hago? Lo que yo hago generalmente es aumentar visualmente la forma de la onda para encontrar justamente qué está pasando en esto que parece que sean silencios, ¿no? Si yo lo reproduzco, Y es que fuiste me doy cuenta que encontramos información que no es importante. Y ahí la vamos eliminando. Podemos hacer un strip silence automático con las herramientas que tiene Pro Tools. Tendríamos aquí la parte de edición que se llama strip silence y que nos permite de manera automática reconocer estos vacíos o reconocer estos silencios para eliminarlos. Pero otra manera, como lo quiero también mostrar, es hacerla de manera manual, que es básicamente generar un corte y crear correctamente el fade in y el fade out. Después de hacer estos cortes, lógicamente tenemos que consolidar nuestro audio para poder pasar a la siguiente etapa. Una recomendación muy importante es que nunca eliminemos los suspiros, ¿ok? Los suspiros son parte de la interpretación de la voz o es una parte natural de cómo hablamos todas las personas. Entonces, si los eliminamos, podemos quitar un poco la humanidad de nuestra interpretación. Entonces, la recomendación es no eliminarlos, pero sí reducirlos, ¿no? Entonces, siempre tenemos que ubicar estos suspiros. Aquí encuentro uno. Tal vez no es tan intenso este suspiro, otras veces nos podremos encontrar con suspiros más que destacan mucho más. Pero este suspiro lo único que necesito hacer es cortarlo, separar su clip de la parte del audio que sigue y reducir su ganancia. Esa es la recomendación que yo les haría. Reducir su ganancia entre menos 6 y menos 12 decibeles para que ya no sea perceptible al oído, pero no lo estamos eliminando para que no se sienta, digamos, menos humano o poco natural nuestra grabación. Aquí puedo encontrarme otros suspiros para hacer el mismo ejemplo. es que fui Cortaría todo antes de llegar al suspiro y separo el suspiro para reducir su ganancia. Aquí lo que estoy usando es el control de ganancia interna o ganancia digital de mi DAW, donde lo estoy reduciendo, ¿no? Y es que fuiste mal. ¿Ok? Eso también me permitirá que cuando yo utilice un compresor que haga un cambio o que aumente estas partes bajitas,
pues no destaque tanto o no sobresalga tanto como no quisiéramos que pase. Ya que tenemos listo el tema de strip silence y también el trabajo con los suspiros, es muy importante entonces la parte de consolidación. Voy a terminar de cortar las partes que no nos sirven, a colocar los fades que necesitamos. Aquí nos encontramos con otro suspiro. Lo reduzco. Y ahora sí consolido la toma. Una parte muy importante para esto que estamos haciendo es que siempre consolidemos lo que hacemos. Una vez que tenemos correctamente el uso de crossfades y fade-ins y fade-outs, hay que consolidarlos, ¿no? Muy bien. Una vez consolidado, pues ya es más fácil trabajar con una toma que ya está más limpia, que ya no tiene suspiraciones, ruidos, nada que no deseemos. Y está lista para que la afinemos primero y después pasemos a mezclarla. Entonces, pasaremos ahora al proceso de afinación de voces y el uso de Melodyne, que es una parte también muy fundamental. Tenemos dos tipos de afinaciones, vendría siendo la afinación automática y la afinación manual. La afinación automática es lo que conocemos con herramientas como Autotune o Wavestone Real Time, y la afinación manual pues es generalmente lo que utilizaríamos con la herramienta de Melodyne, ¿no? Generalmente pudiéramos usar una combinación de ambas, dependería siempre del estilo con el que estemos trabajando, del género, pero por esta ocasión utilizaré Melodyne específicamente para hacer una afinación manual y ver lo que necesitemos para poder lograr esta afinación. Aquí estoy abriendo Melodyne, que está integrado a Pro Tools. ¿Y Melodyne cómo funciona? Básicamente lo que tenemos que conocer de Melodyne o entender de Melodyne es que la representación que estamos encontrando del audio viene siendo esta línea roja que está ahí apareciendo en esta cuadrícula. Esta línea roja también está apoyada por estas bolitas, por decirlo así, amarillas. Pero lo que nos interesa más o lo que debemos ponerle más atención justamente es a esta línea roja, ¿no? Necesitamos también, es muy importante conocer la tonalidad de nuestra canción para saber específicamente a qué notas vamos a afinar a nuestro artista y a qué notas no, ¿verdad? Prácticamente las notas que no pertenecen a la escala pues quedarían fuera de nuestra afinación, y de esta manera pues nos comenzaríamos aquí a acercar. Muchas veces las desafinaciones de los artistas tienen que ver con afinaciones, digamos, de microtonos. ¿Qué quiere decir? Que nuestra voz pudiera estar perfectamente centrada en la nota que tuvo que haber cantado, pero se pudo variar o pudo variar un poquito, algo menos de un semitono o un semitono, como estos ejemplos que ven aquí. Visualmente lo pueden notar porque lo que pasa en Melodyne es que cada fila que nos encontramos pues no tiene estas notas completamente centradas, ¿ok? Para centrarlas, justamente, lo único que tenemos que hacer es darle doble clic a esta bolita y colocarla en la nota que estamos buscando. Muchas veces solo con darle este doble clic logramos asegurar más la interpretación, aunque no siempre es necesario. Otras veces pudiéramos utilizar un método más a oído en el que no colocamos al 100% la afinación de la voz de acuerdo a la nota, sino de una manera un poquito más suelta y natural o humana como pudo haber sido la interpretación. Y es que fuiste mala con mi corazón. Por ejemplo, esta frase que acabamos de escuchar, comenzaré probando darle doble clic a alguna de estas notas para centrar correctamente su afinación. Y es que fuiste mala con mi corazón. Para darme cuenta que algunas notas pueden necesitar algún cambio. Y es que fuiste mala con mi corazón. Por ejemplo, esta nota que estamos escuchando aquí. Y es que fuiste mala con mi corazón. Vemos que no se siente tan cómodo en esta nota. La podemos ir bajando. Y es que fuiste mala con mi corazón. Siempre que estemos batallando en Melodyne, lo más sencillo es restablecer las notas que teníamos para ver en dónde estaban originalmente. Y es que fuiste mala con mi corazón. Y es que fuiste mala con mi corazón. Vemos también las notas de aquí abajo.
es que fuiste mala con mi corazón y ahora vienes a buscarme. Si vamos centrando estas notas que están un poco desafinadas, vamos logrando que suene un poco más segura la interpretación. Y es que fuiste mala con mi corazón y ahora vienes a buscarme. Esta nota puede que esté un poquito desafinada. Y es que fuiste vienes a buscarme. Esa era su nota correcta, ¿no? Entonces, así como lo acabo de hacer de manera sencilla, de manera práctica, lo que buscamos en Melodyne es, nos concentramos justamente en buscar que las frases que dio caigan en las notas que estaba intentando hacer el artista, ¿no? Aquí podemos dar un reforzamiento para que se logre sentir un poco más segura esta interpretación para pequeñas desafinaciones que se lograron. Siempre lo más recomendable es que desde el comp o desde la grabación intentemos no tener desafinaciones muy significativas en nuestra grabación, ya que ahora a la hora de llegar a este proceso de Melodyne lo más adecuado es hacer pequeños movimientos para que no sea tan evidente esta afinación. Ahora tenemos una voz, estamos hablando de esta pequeña frase con la que estamos trabajando, tenemos una voz que está correctamente grabada, por repetirlo una vez más. Tenemos estructura de ganancia correcta, pero también ya la tenemos limpia, tenemos un cuidado en los suspiros y con los ruidos que se llegaron a meter, y además ya logramos tener una afinación. Entonces, esta voz está lista para que la pasemos a la mezcla y comencemos a escuchar los demás instrumentos para incorporarla correctamente y que podamos tener una producción más completa. Una vez limpia y editada nuestra voz, es el momento de incorporarla a la mezcla. En este momento utilizaríamos procesos como compresión, ecualización y efectos para lograr una producción más completa y en contexto con los instrumentos que son parte de nuestra producción. Una vez que tenemos nuestra voz lista en cuanto a los procesos que ya estuvimos viendo en las etapas anteriores, pasaremos a utilizar procesadores más comúnmente conocidos como insertos, para poder lograr que el sonido de nuestra voz mejore, ¿no? Estos aspectos consisten básicamente en ecualización y compresión en diferentes etapas, para mejorar un poquito de lo que estamos escuchando a la hora de reproducir nuestra voz. Comenzaremos justamente con un corte o un filtro de graves, que es de lo principal en cualquier grabación, para lograr un poquito más de limpieza. Esto se conoce como ecualización sustractiva. Voy a utilizar aquí uno de los plugins nativos de Pro Tools para hacer un corte básicamente en las frecuencias graves, digamos, innecesarias, también llamadas frecuencias basura, ¿no? Lo que voy a hacer es que voy a comenzar con mi corte de graves, lo voy a tener en menos 6 decibeles y voy a empezar a aumentarlo en donde sienta o antes de que empiece a sentir que pierda cuerpo mi instrumento o mi voz. En el momento que yo sienta que pierda cuerpo, me regreso y dejaré el corte en donde ya no se sienta esta pérdida de cuerpo, ¿no? Es que fuiste mala con mi corazón. Es que fuiste mala con mi corazón. Aquí pueden ver un ejemplo de cómo ya se empieza a perder cuerpo. Obviamente estoy exagerando, pero voy a encontrar el punto adecuado. Es que fuiste mala con mi corazón y ahora vienes a buscarme. Si se dan cuenta, el corte que acabo de hacer es de 85 Hz aproximadamente, y es algo imperceptible, ¿no? Entonces aquí es adecuado porque no está afectando nuestro instrumento o el cuerpo de nuestro instrumento y estamos eliminando estas frecuencias que no deseamos. Una vez hacemos este corte de graves, también es muy importante el uso de compresión, ¿okay? La compresión nos ayudará a ajustar el rango dinámico de nuestras voces y vamos a trabajar esta compresión justamente sobre la parte más fuerte. Al hacerlo de esta manera, logramos que esas partes que están más bajas o esas partes que suenan un poco más inseguras, resalten y tengan una dinámica mucho más estable. Por ejemplo, aquí me voy a situar en una de las partes más fuertes. Me puedo dar cuenta de a dónde llega, aproximadamente son menos 18 decibeles. Y voy a agregar aquí uno de los procesadores que tengo a la mano.
Puede utilizar diferentes compresores de emulaciones análogas o digitales. Yo recomendaría algunos compresores muy utilizados como viene siendo el LA2A, el 1176 o incluso el Fairchild 670, que son compresores muy icónicos o muy utilizados para el procesamiento de voces, ¿no? Voy a utilizar aquí una emulación del LA2A y la compresión que hago siempre va a rondar en comprimir estas partes más fuertes entre 2 y 5 decibeles. Al lograr esto siempre es muy importante también el proceso de compensarlo, ¿no? Para lograr este efecto de estabilizar este rango dinámico. Y en la parte más fuerte estoy comprimiendo aproximadamente 4 decibeles. Entonces es muy importante con la herramienta del output compensarlo. Si bien se redujo la ganancia, es muy importante con esta herramienta del gain compensarlo. Ahí es donde sitúo el volumen a como estaba antes de comprimirlo y me doy cuenta que pues mis voces o la parte bajita logra resaltar sobre las partes altas. Entonces tengo una dinámica más estable. Esto me va a permitir que mi voz no se pierda entre los demás instrumentos que aparecen. Ahora voy a pasar también al uso, o muy importante en la voz, del de-esser. ¿Cuál es el principio del de-esser? Pues básicamente cuidar el ceseo, justamente así como se le puede llegar a llamar, que son básicamente ruidos que se producen por la fuerza en la que emitimos las S o las P's y que se reduce con un compresor que se concentra en las frecuencias donde existen estos ruidos. Generalmente estas frecuencias van a estar alrededor de los 5000, 5500 Hz, que es lo que les recomiendo que utilicen. Voy a colocarme en justamente 5.5 kHz y me voy a encargar de reducir estas S unos 5 decibeles cuando aparezcan. Siempre es muy importante encontrar esta reducción en una parte en la que aparezcan muchas S, como esta de aquí. Ahí estoy reduciendo aproximadamente 6 decibeles, entonces voy a reducir un poco menos. Ok, una vez reducidas esas heces, logramos tener también un poco más de balance. De vez en cuando pasa que estas heces tienen una intensidad o destacan más por la frecuencia también en la que existen, destacan más que las otras frases de nuestra voz. Entonces siempre es muy importante el uso de los de-essers. Muy bien, una vez filtrada y comprimida nuestra voz, pues vamos a empezar a tomar en cuenta lo que viene siendo el contexto de la mezcla para poder irla incorporando, y estaremos ahora utilizando una ecualización, a diferencia de la primera ecualización que utilizamos, un poco más aditiva para lograr que esta voz tenga un poquito más o tenga un color más agradable para nuestra mezcla, tenga un poco más de presencia o lo que lleguemos a necesitar, ¿no? Entonces, aquí vamos escuchando nuestros demás instrumentos. Que fuiste mala con mi corazón. Voy agregando un ecualizador paramétrico. También pueden usar un ecualizador de emulación análoga, como ustedes vayan prefiriéndolo. Que fuiste mala con mi corazón. Generalmente empiezo limpiando algunas frecuencias que generan algunas resonancias. Generalmente en las voces vamos a encontrar que esto que conocemos como mod o modi se ubica alrededor de los 200 y 300 Hz. Cortar estas frecuencias es útil para encontrar un poco más de limpieza en la voz, pero si nos pasamos también pudiéramos perder cuerpo en nuestro instrumento. Entonces tenemos que tener cuidado en estas frecuencias. Que fuiste mala con mi corazón. Estoy ubicándome aquí en 270, 60 Hz aproximadamente. Nos podemos dar cuenta que si exagero esta frecuencia se escucha un poco modi, como se le puede llegar a llamar, o se puede escuchar como si tuviera un cubrebocas. Entonces este cubrebocas se lo voy a ir retirando al remover estas frecuencias con una Q un poquito angosta, no tan ancha. Y en estas frecuencias. Muy bien. También puedo encontrar que algo que le sirve mucho a la voz es la presencia, y la presencia la encontramos entre los 1000 y 3000 Hz. Vamos a ver qué pasa si aumento estas frecuencias. Que fuiste mala con mi corazón.
Siempre es muy importante hacer comparación de lo que estamos haciendo para ver si está funcionando con nuestros instrumentos. Veo que me da un poco más de presencia. Presencia siempre lo podemos relacionar con que nuestra voz da un paso al frente sobre los demás instrumentos. Y lo vamos a encontrar en estas frecuencias, pero también lo podemos encontrar en agudos como 10.000 Hz. Y una frecuencia que sí les quiero comentar que es muy útil, que nos ayuda mucho a tener un poco más de claridad de nuestras voces, viene siendo los 20.000 Hz. Puede parecer raro trabajar con 20.000, 18.000 Hz, porque ya son frecuencias que incluso podemos pensar que como seres humanos ya ni siquiera escuchamos, pero la verdad es que esas son las frecuencias que conocemos o que le damos el nombre de aire a nuestras voces. Entonces, cuando aumentamos esta frecuencia, nos da un poquito más de calidad o un agudo muy, muy, muy agradable, que lo podemos relacionar justamente con este concepto de aire. Que fuiste mala con mi corazón y ahora vienes a buscarme. Que fuiste mala con mi corazón. Si se dan cuenta, al aumentar esta frecuencia, se logra este brillo, este agudo, de manera muy agradable y se vuelve más sutil la canción. O más bien, se vuelve más sutil, se vuelve más agradable la voz con la que estamos trabajando. Que fuiste mala con mi corazón. Aquí entonces estoy usando una cadena simple y sencilla, pero con un orden específico que consiste en el corte de graves, el uso de compresión, el uso de de-essers y también el uso de una ecualización aditiva. Podemos utilizar otro tipo de procesos como viene siendo la saturación, como viene siendo una compresión más agresiva, eso ya no lo va a definir la mezcla con la que estamos trabajando, y también una compresión multibanda. Eso es algo que también es muy utilizado en voces y recomiendo también utilizar cuando sea necesario en nuestra mezcla. Por el momento utilizaré esta cadena más sencilla y ahora me pasaré a una parte muy importante con la que cerraremos esta masterclass, que viene siendo el uso de efectos. ¿Cómo utilizamos los efectos? Principalmente los efectos los utilizo a través de un envío, ¿ok? No recomiendo que estos efectos se utilicen como un inserto en nuestro canal porque vamos a perder un poco de claridad con nuestra voz. Entonces lo que recomiendo es que hagamos un proceso en paralelo, por decirlo de una manera, en la que estamos combinando nuestra voz cruda, ¿verdad? O nuestra voz con procesadores que son principalmente ecualizadores y compresores, con una voz con un efecto, digamos, usándose de manera exagerada. Esta combinación, el nivel de voz cruda con voz con efecto, nos ayuda a tener más claridad en el uso de nuestros reverbs o nuestros delays. Yo recomiendo principalmente utilizar reverbs que funcionen para nuestra mezcla. Podemos utilizar de todo tipo, pueden ser rooms, pueden ser halls o pueden ser plates, ¿verdad? Pero dependerá de nuestra mezcla. Siempre recomendaría que lo utilicemos de acuerdo con una referencia que hayamos escuchado previamente hacia donde vamos a enfocar nuestra mezcla y con esta referencia darnos cuenta de qué tipo de reverb es útil o funcional para nosotros. En este momento yo estoy usando este reverb. Ya tengo creado el envío, si pueden darse cuenta. Lo voy a crear una vez más. Básicamente creo un envío hacia mi track donde tengo este reverb. Aquí está vocal reverb. Y aquí al ir aumentando esto, pues voy aumentando el envío que va llegando de la voz al reverb para que aquí se pueda combinar este efecto, ¿no? Siempre necesito tener mi reverb al 100% en su mix o en el wet, como aparecería en diferentes plugins de reverb. Lo desmuteo. Que fuiste mala con mi corazón. Por el momento estoy usando un hall. Algo que también les recomiendo mucho es utilizar ecualizadores para estos reverbs, no solamente dejarlos como están, para remover algunas frecuencias que le puedan quitar protagonismo a la voz y dejarle más la profundidad a este reverb, ¿no? Entonces generalmente podemos utilizar para cortar algunos graves y, por ejemplo, otra vez removería estas frecuencias que están alrededor de entre 200 y 300 Hz para que no generen un poquito más de resonancia a la voz. Que fuiste mala conmigo. Así tenemos un reverb mucho más limpio. Que fuiste. Siempre recomiendo la combinación de algunos efectos, pero principalmente consistiría en reverb, delay y algún otro tipo de delay más creativo. Por el momento voy a crear un delay. El delay principal que utilizo para cualquier voz es el que se conoce como slap. Básicamente un slap es un delay que es más corto que los demás delays y nos ayudan a que parezca como una repetición de la misma voz y esto le viene dando generalmente más cuerpo a nuestra voz.
Ok, voy a hacer un delay donde corto mucho el tiempo de lo que estamos utilizando. Voy a utilizar otra vez el mix al 100%. En este caso, el delay lo voy a utilizar de esta manera. Que fuiste mala conmigo. Que fuiste mala con mi corazón y ahora vienes a buscarme, amarme. Los efectos no necesariamente se van a utilizar de manera exagerada, puede ser de manera sutil. Por el momento estoy agregando bastante efecto, diría yo, pero lo voy a ir reduciendo para que sea más sutil el uso de esto. Si podemos hacer una comparación de lo que está pasando con nuestra voz, voy a sacar aquí la toma original. Esta toma es la copia que había hecho del comp originalmente. Y podemos identificar las diferencias entre una voz y otra. Okay. Que fuiste mala. Esta voz que estamos escuchando es nuestra voz ya con el procesamiento, también con la afinación, también con los temas de edición que habíamos trabajado y justamente con los compresores y ecualizadores que agregamos, además de los efectos. Que fuiste mala con mi corazón y ahora vienes a buscarme, amarme. Y ahora escucharemos la voz antes de que se haya trabajado en Melodyne. Ya tiene esta limpieza que recuerden que ya hicimos, pero no tiene el Melodyne ni el procesamiento de mezcla. Vamos a escucharlo. Que fuiste mala con mi corazón y ahora vienes a buscarme, amarme. Ok, comparemos una vez más. Que fuiste mala con mi corazón y ahora vienes a buscarme, amarme. Muy bien. De esta manera, pues concluiríamos este proceso de trabajo con voces, de producción vocal o tracking de voz, completo y profesional, ¿no? Podemos hacer nuestro proceso muchísimo más detallado de lo que les estoy explicando o con muchísima más profundidad, pero este es como el proceso generalizado y hablado, digamos, de manera sencilla para tener una voz profesional, ¿no? Siempre tenemos que tomar en cuenta todas las etapas de las que estoy hablando porque al final nuestra voz viene siendo el instrumento más importante de nuestras mezclas. Si tenemos una buena voz, probablemente tengamos una gran producción. Espero que les haya gustado mucho esta masterclass y espero que hayan aprendido un poco de la producción de voces. Mi nombre es Rodrigo Saldívar y les saluda de parte de DACAPO, Instituto Superior de Música y Arte. En conclusión, el camino es simple. Comenzaremos con una buena grabación, después pasamos a una buena edición, limpieza y afinación de nuestras voces para terminar con nuestra mezcla final y poder introducirla o incorporarla a la producción que tenemos, ¿no? Incluyendo los instrumentos, incluyendo los efectos que utilizaremos y así es como logramos una voz profesional, una voz integrada, una voz que funciona para nuestras producciones y al final estamos hablando de nuestro instrumento más importante. De esta manera espero que les haya servido, espero que hayan aprendido un poco de cómo podemos tener una producción de voces profesional y útil para la producción actual.